desconozco absolutamente los límites entre lo fantástico y lo real. Para mí lo real es absolutamente fantástico, lo fantástico es absolutamente real, entonces nunca trato conscientemente de llegar a lo fantástico, digamos. Se presenta lo que se llama fantástico de pronto en mis obras, lo incorporo, porque obedece a una necesidad interior que la obra misma va creando. Juan nació en el 32, es de la misma fecha que Alejandro Rossi, Vicente Rojo, Manuel Felgueres y creo que Salvador Elizondo. Ellos formaron un grupo que se conoce como el Grupo de la Casa del Lago y hicieron una revista que la verdad habría que reconstruir bien las entretelas de esa revista, que es una revista muy importante, que es la Revista Mexicana de Literatura. Es una época brillante, es una época inquieta. Desde luego que hay concatenación entre escritores, pintores, arquitectos, narradores, cineastas. Desde luego que sí la hay. Yo creo que sí fuimos una generación, no de ruptura porque no nos proponíamos romper nada, pero sí atacábamos mucho la idea de que el arte debía de ser de cierta manera impuesta por afanes revolucionarios o políticos en general. Eso nos molestaba. Para mí el gran valor, digamos, de la ruptura, uno de sus principios fundacionales para entenderlos, es la universalidad. Y la universalidad tiene que ver con no someter ni las ideas ni una visión estética a lo nacional. Al contrario, lo nacional dentro de lo universal, la otredad, como planteaba Octavio Paz, muy amigo, por supuesto, y muy cercano a Juan García Ponce. Bueno, Juan era un poco como el sol central. Nosotros un poco girábamos alrededor de él. Aunque sea discutiendo con él, girábamos alrededor de él. Pero el más adicto a Juan, por ejemplo, era Huberto Batis, que además lo fue hasta para su enfermedad. Casi iba todos los días a su casa. Él me enseñó un día un librero como ese, un archivero como ese, lleno de papeles, que me dijo, es mi obra corregida. Y entonces yo le dije, déjame ver alguna, y elegí una al azar y encontré unas páginas escritas a máquina por sus amanuenses y luego corregidas a mano por ellos mismos, y luego se la volvieron a leer a él y él me recitaba de memoria porque él escribía toda la noche mentalmente y se aprendía de memoria sus textos y luego cerraba los ojos y los dictaba. Y sus amanuenses, como locos, iban escribiendo. La última, la más cercana a él, el que nosotros conocimos de cerca, María Luisa Herrera. La mayoría de las veces dictaba como si estuviera leyendo, pues. Escribía con mucha facilidad. Por eso es que te digo que no sé el proceso en su cabeza. El proceso ahí era así. Siempre muy fluido, dictaba como si nada, insisto, como si estuviera leyendo.
Sin embargo, había veces que dictaba 2 renglones y decía, no va por aquí. Y entonces se detenía, no podía continuar, tenía como que trabajarlo más él. Y nos poníamos a leer, decía, ahora vamos a hacer un cuento, por ejemplo, cambiaba y ya no continuaba. Si estaba haciendo una novela, ya no continuaba, podía escribir un ensayo, un cuento, un artículo, lo que sea. O muchas veces simplemente decía, no vamos a escribir hoy, y nos poníamos a leer. Ese era el proceso de Juan, siempre. Luego, una vez terminado, por ejemplo, un capítulo, podíamos volver a leerlo completo y volvía a corregir. Y si lo hubiera leído 20 veces hubiera corregido. Mira, este por ejemplo se iba a llamar Mariana el Recuerdo y luego acabó llamándose Descripciones. Estaba enfermo, tenía un síndrome de parálisis múltiple. Eso no quiere decir que fuese una persona, digamos, poco profesional, todo lo contrario. Juan García Ponce no vivía de ninguna beca, no tenía ningún puesto de aviador en ningún lado. Era un señor que vivía colgado del hilo de su voz, que vivía colgado de su palabra y que incluso en ese proceso de deterioro radical era un señor que sabía mantenerse a sí mismo a pesar de todas las dificultades. O sea, Juan no dependía en ese sentido, digamos, económicamente de nadie, sino que era una persona enormemente celosa de su independencia. Este celo de su independencia no es un capricho, creo que tiene que ver mucho con lo que después va a brillar en su pensamiento, en su obra, en su creación, como una fuerza, como una irradiación soberana de crítica, de independencia, de voluntad de libertad. Juan García Ponce representa una literatura liberada, una literatura que se escribe con una prosa profunda y que adopta temas que anteriormente no habían sido desarrollados en la literatura mexicana. Buscó otros cauces y el cauce que él encontró, el cauce que él buscó y encontró fue el cauce del erotismo, de la clandestinidad y de la perversión. Eso, digamos, marca no solo su carrera, sino marca toda la evolución de sus libros. Y en eso, digamos, como escritor erótico, desempeña un papel extraordinario y lo distingue frente a los demás escritores de la revolución, de la onda, experimentales. Juan abrió muchas puertas en el sentido pero un erotismo muy culto. Él se basaba en Klosowski, tenía muchísimas indicaciones, si se puede decir, de la literatura del mundo, de la literatura alemana sobre todo. Él amó mucho a Musil, a Brock, y los leía mucho y los introdujo en México. Al lado también de Juan José Gurrola pusieron una obra muy buena que se llama Roberto Sosuave y muchas otras obras, pero ya muy finas en el sentido de
pues de su erotismo, ¿no? Cómo el concepto de erotismo en Juan García Ponce fue cambiando, ya no con respecto, como me hiciste la pregunta, a otros autores, sino a él mismo. O sea, ¿qué era lo que le inquietaba? Por decirte, al principio, una de sus inquietudes era, digamos, el incesto. Después lo turna un poquito al adulterio, después al voyeurismo, y así consecutivamente, y va avanzando en su, digamos, exploración erótica hasta que llega a sus límites que ya le gustaban a él, que eran los de la perversión. Hay partes de la literatura de Juan que serían pornográficas si no los animara otro espíritu. Pero incluso describe el acto sexual, pero que siempre creíamos nosotros que el amor es más que el acto sexual. No que tuviéramos una idea moral o prejuiciosa, también podíamos acostarnos con alguien por el mero impulso del deseo. Lo significativo del amor es que solo puede darse en el mundo entre personas vivas, entre cuerpos dispuestos a lograr que la realidad del cuerpo sobrepase y sea superior a la de la identidad mental que supuestamente lo posee, de tal manera que sea el cuerpo el que da las órdenes, el que rige esa posibilidad de existencia en un mundo que normalmente carece de sentido y puede encontrar no un sentido, sino la expresión del sinsentido en esa entrega de la individualidad personal a una generalidad más vasta, que es en última instancia no la de la vida de cada uno, sino la de la vida en general. Yo creo que sí, que Crónica de la Intervención es el libro que más me gusta y que más releo. A veces para discutir con Juan y maldecirlo. En esa obra está llena de juegos de homenaje y como con sus autores favoritos. Por ejemplo, Thomas Mann en José y sus hermanos dice: hondo es el pozo del pasado. Y Juan empieza un capítulo de Crónica diciendo: alta es la torre del deseo. Invertido el juego, pero pensando en Thomas Mann. Crónica de la Intervención empieza con un monólogo de Esteban, creo que es, y Joyce termina con un monólogo del Ulises. Está obviamente Klosowski metido hasta el cuello en Crónica de la Intervención. Encuentras en sus escritores favoritos a Juan y en Juan a sus escritores favoritos. Siempre hay un juego como de espejos. Yo por esto considero que todas las influencias contra lo que dice la mala crítica con tanta frecuencia no son nocivas, sino al contrario benéficas. Ese es el camino a través del cual el escritor logra definirse realmente y encontrar su propia manera. Ningún escritor sale del vacío, sale de un espacio inhabitado hasta entonces.
sino que precisamente todo escritor escoge el lugar desde el cual se va a desarrollar, porque encuentra paralelismos, encuentra puntos de contacto con lo que otros autores han dicho, con lo que otras novelas, con lo que otros poemas nos han enseñado a ver, para de ahí salir en busca de lo que en verdad forma su visión. La que más me gusta a mí, que a lo mejor él no iba a estar de acuerdo, se llama Pasado Presente. O sea, en Pasado Presente yo encuentro a Juan ya despojado de todas las influencias y en donde dice, ahora sí voy a contar lo que yo viví, lo que yo sentí. Es una novela, como ahora le llaman, de autoficción, a mí me gusta decir autobiográfica, pero muy sincera, no solo con él, sino con respecto al entorno cultural mexicano. Aparecen prácticamente todos sus contemporáneos, desde Octavio Paz, Juan Vicente Melo, Huberto Batis, que aparecen también en Crónica de la Intervención. Pero Crónica de la Intervención me parece a mí más ambiciosa, pero honestamente menos lograda que Pasado Presente. De todas las obras de Juan, la que más respeto y la que más me gusta, así se llama, Pasado Presente, editada por el Fondo de Cultura Económica. Juan tenía una idea de la pintura, tenía una idea de la literatura, etcétera, muy propias. Por ejemplo, muy influidas tanto por Henry Miller como por Thomas Mann, etcétera. Pero sobre todo me parece que él se interesó más que cualquiera de nosotros en los pintores. Creó, digamos, un grupo de pintores, no que hubieran empezado a pintar porque él les dijo cómo pintar, sino que compartían ideas con Juan y que él estimuló mucho a esos pintores, von Gunthen, Gabriel Ramírez, entre ellos algunos pintores abstractos como Fernando García Ponce, que era abstracto. Siempre tuvo una amplitud de miras en su literatura y creo que hizo de la crítica de arte una verdadera literatura. Para mí, más que nada, es como la relación humana con él, ¿no? Como un personaje de una generosidad increíble, de un conocimiento también, a mí me parece prodigioso, y de los pocos artistas ligados a la palabra, escritor, que realmente tenían una conexión como muy real con lo visual. Es decir, como a veces te das cuenta por gente que escribe, que son grandes escritores inclusive y conocedores del arte y gente muy culta, pero como que no tienen esa conexión con lo visual, como que no acaban de sentir, digamos, haz de cuenta, lo sucio de un color, la belleza que te da una mancha, el barrido. Y con García Ponce, eso es lo que era maravilloso, tenía ese don, esa conexión, podía entender y disfrutar, esa capacidad como de, ¿cómo te diría?, contemplativa, posiblemente también por su mismo estado, hacia el arte, ¿no? Entonces, a mí eso me parecía fenomenal, una persona que pudiera estar viendo tu cuadro y viendo las posibilidades y me parecía un contraste con la rapidez, a veces con la que se ven las cosas, ¿no? Entonces, digamos, a mí Juan García Ponce me enseñó mucho eso, ¿no? Como la experiencia de la contemplación, de ver las cosas con detenimiento y tratar de conectarte con ellas, no solo de una manera intelectual, sino también física, ¿no? Detestábamos el hacer literatura política, aunque teníamos posiciones políticas.
pero no confundíamos el hacer nuestra escritura como una escritura política o comprometida, como se decía entonces. En la Galería Juan Martín, el 68, ¿sí? Había muchos policías que estaban ahí aparentando observar, ¿no?, los cuadros, ya me imagino ese espectáculo, ¿no? Pero que pues, evidentemente había un marcaje personal a esta generación desafiante y que estaba poniendo su huella ahí, ¿no?, su huella como tal. Curiosamente fue un proyecto o una idea básicamente de Juan Martín, que para entonces ya se había quedado con la galería más central del núcleo central quizá de la generación Ruptura. Él me propuso a mí si aceptaría hacer un libro así. Por supuesto que el autor iba a ser Juan García Ponce y que él iba a escoger a los artistas con los que quería ocuparse. Él escogió a los nueve pintores y fue un libro importante porque creo que fue el primero que se refirió a los elementos, no a todos, a la mayor parte de los elementos de lo que fue lo que se llama generación de la ruptura. Yo solamente tengo un muy buen recuerdo, al mismo tiempo que un recuerdo un poco triste, porque ya en 68 Juan García Ponce estaba ya en silla de ruedas y ya le estaba empezando a costar, resultaba difícil escribir. Entonces, como si se iba a presentar el libro, él no iba a poder dedicarlo, entonces yo pensé que lo podía dedicar con su huella. Entonces recurrí a los 8 pintores restantes, les pedí sus huellas, y son las que aparecen en la portada. Pero esas huellas no es un capricho, sino simplemente pensando en que Juan no iba a poder dedicarlo, pero sí iba a poder su huella. También está la huella de Juan ahí en el libro. Lo que te puedo decir es que para mí ocupa un lugar central porque él era un poco el eje de todos nosotros, maldito Juan. En todo tenía que destacar, se llevaba a nuestras novias, se llevaba a todo. El caso es que, no sé, pues yo creo que se le lee poco ahora porque no veo que salgan estudios ni cosas sobre él, pero para nosotros fue esencial porque todos, aunque escribiéramos diferente, teníamos una idea de la literatura como una entrega a la literatura como ella misma. Porque sin Juan García Ponce, esta generación no hubiera echado a andar no hubiera dado lo que dio, ni hubiera proliferado como proliferó, ni se hubiera dado a conocer como se dio a conocer y como sigue vigente, sin Juan. Porque Juan fue el escritor por antonomasia. Hemos hablado de otras gentes, inclusive de Jorge Alberto Manrique, de mí misma, ¿no?
y de otras personas que han hablado sobre la llamada generación de ruptura, pero Juan García Ponce es el crítico por antonomasia de ellos. Bueno, yo diría que el lugar que ocupa Juan García Ponce en la literatura mexicana de los siglos XX, XXI y por venir, pues es un lugar importante y que en cierto modo está por redescubrir. Es un lugar creciente. Nosotros que lo conocimos, en cierto modo podemos dar fe de que esa obra es una obra que logró, digamos, tener una forma, una realidad, pero le toca a los lectores recrearla, retomarla, restituirla y no dejarla del siglo XX, traerla al XXI y llevarla al XXII. Y ya no solo literatura mexicana, sino diría yo literatura hispanoamericana, porque resulta que Juan es también patrimonio de la literatura hispánica en un sentido amplio y no solo patrimonio del narcisismo tribal mexicano. Entonces Juan García Ponce, que muere un 27 de diciembre del año 2003, es una figura fundante en la literatura escrita en español. Si tuviéramos que dar el premio Excelencia en las Letras, tendríamos que dar una y otra vez, Juan García Ponce estaría entre esos primeros premios. Él llevaba adentro de sí muy claro su proyecto literario y ese proyecto literario finalmente le dio un lugar en el mundo. Lo que yo he tratado de decir una y otra vez en mis novelas es esta necesidad de encontrar el camino hacia una otredad, hacia un otro, hacia una parte otra de las relaciones humanas en las que éstas puedan ser más auténticas, en las que éstas puedan encontrar su verdadera proyección, su verdadero sentido y por tanto resulten reveladoras de nuestra condición y nos pongan desde un estado de libertad extrema frente a las exigencias del mundo, frente al problema del tiempo, frente al problema de la fugacidad de la vida, frente a las necesidades que trae consigo, que crea el propósito, la urgencia de realizarse en tanto vida, cuando obviamente estamos amenazados por una serie de elementos contrarios a la realización.